Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal de ingeniería y reparación. En esta oportunidad vamos a ver el curso de reparación de TV LCD y sirve también para televisores LED. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver una breve introducción donde vamos a conocer un poco las tarjetas que se encuentran dentro de un televisor. Luego vamos a ver más a detalle lo que es la tarjeta de fuente de alimentación, cuáles son sus entradas de voltaje, sus salidas y el funcionamiento de cada parte de la fuente de alimentación. Luego vamos a ver las tarjetas inversoras, la tarjeta mainboard, cuáles son los circuitos integrados que tiene una tarjeta mainboard y cuáles son sus voltajes. Vamos a ver la tarjeta TECON, cómo medirla y cuáles son sus voltajes, el panel LCD. Vamos a ver las herramientas de reparación de televisores, resolución de fallas y fallas resueltas. Lo primero que tenemos aquí es un televisor desarmado donde tenemos las distintas tarjetas que tiene dicho televisor, donde primero tenemos una fuente principal que es la que va a suministrar todo el voltaje a las demás tarjetas, que es esta fuente que tenemos aquí, esta tarjeta. Luego tenemos la tarjeta principal, que es el cerebro, que es donde controla a las demás tarjetas. Tenemos lo que es el sintonizador, que es donde le llega la señal de antena al televisor. Tenemos la tarjeta inverter, que va a alimentar a las lámparas CCFL, que son las que le dan la luz al panel LCD. Y tenemos la tarjeta TECON, que no se ve aquí, pero está dentro de este chasis, que es la que le lleva la señal LVDS al panel LCD. Eso lo vamos a ver más adelante cuando toque el tema de la tarjeta TECON. Aquí vemos un breve diagrama donde se explica el seguimiento de voltaje, donde llega primero tenemos los 110 voltios o 220 alterno, pasa por la fuente de alimentación, la cual alimenta a la tarjeta mainboard. La tarjeta mainboard le envía la señal LVDS a la tarjeta TECON. Luego la tarjeta TECON envía esa señal a los drivers, que los divide en filas y columnas para enviar esa señal al panel LCD. Y paralelamente tenemos la alimentación a la tarjeta inverter, el cual va alimentar con un alto voltaje a los tubos CCFL, que son lo que le dan la luz al panel LCD. Aquí vemos un diagrama de bloques donde se explica resumidamente cada bloque de las partes de un televisor LCD. Primero tenemos lo que son las entradas de las señales de video y audio, el cual tenemos una entrada de antena que llega al sintonizador, pasa por el filtro SAW y la envía al jungla. También tenemos otra entrada de audio y video que se dividen en la señal de video y en la señal de audio, que la señal de audio se envía a otro integrado, que sería el procesador de sonido, que este lo envía a su vez a un amplificador de audio y luego a la corneta o a las bocinas. Tenemos lo que es la entrada de voltaje de 110 o 220. Luego se envía ese voltaje a la fuente reguladora y luego envía ese voltaje, se transforma en un voltaje menor en otra fuente secundaria para alimentar a los distintos circuitos integrados, como el chip del microcontrolador y otros circuitos integrados. Tenemos el receptor de infrarrojo, que es el que recibe la señal del control remoto. Tenemos los pulsadores frontales. Tenemos la entrada HDTV y la entrada DPC. Todas esas señales de control llegan a lo que es el microcontrolador, que es el cerebro que va a enviar todas las señales lógicas del computador. En este bloque se encuentra la señal en estado analógico. Tiene también a su vez lo que son las memorias EEPROM y las memorias flash. Por ejemplo, la memoria EEPROM guarda
por ejemplo, en qué canal se apagó el televisor, las distintas configuraciones de color que hayamos guardado en el televisor y otras configuraciones. La memoria flash sincroniza lo que es el video con el audio. Luego de pasar por el micro de la sección analógica, lo envía la señal a la parte del bloque digital, donde llega a otro microcontrolador, que es el que va a procesar la información en estado analógica y enviarla a señal digital para alimentar el panel LCD. Aquí vemos que la señal analógica que pasa por el jungla y la entrada HDTV llega a estos dos conversores analógico digital que convierten esa señal analógica a digital. Aquí vemos que esa señal llega al desentrelazador. Este circuito envía los datos de entrada direccionándolos para formar una imagen progresiva en la pantalla. Luego esa señal pasa al circuito escalador, que realiza todo el cálculo requerido para adecuar las muestras de la señal al tipo de pantalla que posee la TV. Luego del escalador pasamos a la señal, al circuito o la tarjeta TCON, que envía la señal LVDS. LVDS significa la manera de comunicar datos usando voltajes muy pequeños, pero con la capacidad de procesar o enviar grandes cantidades de información. Luego esa señal la envía al panel LCD y a su vez también se habilita el inverter para alimentar las lámparas CCFL para alimentar el panel LCD. Más adelante se explicará alguno de estos bloques más detallados. Ahora pasamos a explicar lo que es la fuente conmutada de TV. La fuente conmutada recibe la señal de 110 o 220, pasa por un filtro de señales electromagnéticas, luego pasa lo que es a un puente rectificador, luego pasa a un capacitor principal, luego envía un voltaje de 170 voltios, pasa por el transformador 1, llega a la fuente de standby, que esta fuente de standby va a alimentar con un voltaje de 12 voltios y 3.3, en otras son 5 voltios, y alimenta a la placa mainboard o a la placa principal. Este circuito a su vez tiene un circuito de retroalimentación, un optoacoplador, para chequear ese voltaje que se siga manteniendo, y lo envía a un circuito integrado controlador que va regulando ese voltaje. Luego de que nosotros pulsemos el power on, el botón de encendido, le envía esa señal al controlador, y a su vez este envía esa señal al circuito PFC, que significa corrector de factor de potencia, el cual ya no tendríamos el voltaje de 170 voltios, sino tendríamos 395 voltios aproximadamente. Luego lo envía a un segundo transformador, lo pasa a la fuente inverter, el cual va a enviar un voltaje de 5, 12 y 24 voltios DC aproximados. Este también va a tener un circuito de retroalimentación, el cual es un optoacoplador, y un circuito integrado controlador. Aquí vemos otro diagrama de bloque donde vemos que llega un adaptador de 12 voltios, el cual alimenta al circuito inverter y alimenta a otra fuente de 5 voltios que va a alimentar a los demás circuitos, a las demás fuentes secundarias. Aquí se ven algunos de los circuitos integrados como 7005, el Yaga ESM. Tenemos algunos circuitos como el 7753 de la CPU, el 7754 Flash, entre otros circuitos. Aquí tenemos los números, tenemos otros tipos de fuentes como de 3.3, 1V8, 3V3, entre otras fuentes secundarias de voltaje. Aquí vemos otro diagrama de bloques de otro televisor donde es muy parecido, donde tenemos la entrada de voltaje, pasa por un filtro para el ruido, luego pasa por un puente rectificador, pasa por el capacitor principal, llega a la fuente de standby, luego esa fuente de standby envía ese
voltaje de 5 voltios a la tarjeta principal. Luego de pulsar el botón de encendido, Power On, lo envía a la activa este relé, que a su vez él activa lo que sería este puente rectificador, que lo envía a la tarjeta de fuente inverter o fuente rectificadora en este caso, y envía estos voltajes a los demás circuitos, que sería en este caso de 15 voltios, 24, 8 voltios, 12 voltios, y envía un voltaje de 24 voltios al panel LCD. Aquí vemos el voltaje de la fuente principal que llega al circuito inverter para alimentar las lámparas CCFL. Aquí vemos la parte de backlight. Luego el circuito inverter envía una señal a la mainboard. Aquí tenemos otra fuente de CDC secundaria, que le llegan los 5 voltios y los 12 voltios y se transforman en 1.1, 1.8, 3.3, 1.2 y 1.8. Aquí vemos las señales que le llega a la tarjeta principal. Le llega la señal de la fuente principal, que es la señal de standby. Ella envía la señal de Power On a la fuente principal y también recibe la señal del circuito inverter, indicándole su operación de trabajo. Aquí vemos las partes que tiene una fuente principal de un televisor LCD, el cual tiene lo que es la fuente de standby, lo que les hablaba, la fuente PFC y la fuente inverter. Aquí vemos otra tarjeta donde tenemos igual lo que es la fuente standby, la fuente PFC y la fuente inverter. Ya vamos a ver cómo podemos diferenciar cada tipo de fuente. ¿Cómo identificar el tipo de fuente? Primero, el transformador pequeño pertenece a la fuente de standby. 2. El transformador más grande pertenece a la fuente inverter. Y 3. El transformador que está asociado al condensador principal pertenece a la fuente PFC. Así es la manera como podemos distinguir cuál es cada tipo de fuente. Funciones de cada fuente. La fuente de standby se encarga de alimentar la mainboard. La fuente PFC se encarga de corregir el factor de potencia y duplicar el voltaje de la fuente de standby a 380 voltios aproximadamente. Y la fuente inverter se encarga de alimentar al circuito backlight y a los demás circuitos. Paso para medir voltaje. Primero, medir la tensión de la fuente standby. Deberíamos tener 5 voltios aproximados. Luego, hacer un puente entre la fuente de standby y Power On. Luego que hayamos hecho, luego medimos la fuente de PFC. Deberíamos tener un voltaje de 380 voltios. Luego medimos la fuente inverter y deberíamos tener 24, 12 voltios y 5 voltios. Problemas al medir la fuente de standby. Primero, verificar los 160 voltios en el capacitor. Revisar la alimentación del chip de control. Revisar el dispositivo de switcheo, transistor o MOSFET. Medir la oscilación del dispositivo de control. Verificar el autoacoplador y el TL431. Si estos componentes fallan, la fuente se protege. Problemas al medir la fuente PFC. Primero, verificar los voltajes de 340 y 400 voltios DC en el capacitor principal, después que se haya puenteado la señal de standby con Power On. Revisar la alimentación de los chips de control. Revisar el dispositivo de switcheo, que son transistores o MOSFET. Medir la oscilación del dispositivo de control. Verificar los dispositivos de monitores como el autoacoplador y el TL431. Problemas al medir la fuente inverter. Primero, medir el voltaje de la fuente PFC de 390 voltios y standby de 5 voltios. Revisar la alimentación del chip de control. Revisar el dispositivo de switcheo, MOSFET o transistores. Medir la oscilación del dispositivo de control. Y verificar los dispositivos de monitoreo como autoacoplador y TL431. Aquí vemos otras tarjetas donde tenemos la salida de voltaje DC y vemos que alimenta la tarjeta principal del TV LCD y tenemos la entrada de voltaje. Este es un televisor LG de 32 pulgadas. Aquí tenemos los componentes internos de una fuente de poder. Tenemos lo que es el filtro de EMI de frecuencias electromagnéticas. Tenemos los MOSFET de potencia, tenemos el transformador de fuente conmutada, tenemos los capacitores,
tenemos el puente rectificador, tenemos lo que es el circuito de standby, tenemos filtros capacitores y diodos secundarios. Cualquiera de todos estos componentes podrían dañarse cuando la fuente tiene una falla. Aquí vemos que otra fuente donde tenemos los componentes parecidos. Esto lo hago para que sepan que todas las fuentes tienen los mismos componentes. Lo único que cambia son sus circuitos, sus diagramas. Por eso debemos aprender a medir todos estos tipos de componentes electrónicos para sacar todo tipo de fallas. Igual manera tenemos el filtro EMI, tenemos el capacitor principal, tenemos el integrado del IC Power con el MOSFET, tenemos el transformador switching, tenemos los diodos secundarios y los filtros capacitores secundarios, tenemos el circuito de standby y el circuito de PFC. Aquí vemos los componentes de retroalimentación, donde tenemos lo que son los octoacopladores, y aquí vemos por la parte trasera de la tarjeta tenemos un regulador chun y un y los pines del octoacoplador. Aquí vemos cómo es el circuito de alimentación en la fuente. Para cada tipo de fuente utiliza lo que sería una topología básica Hall Bridge, el cual consta de un IC Power. Luego este IC Power controla por la señal PWM, una señal de frecuencia de ancho de pulso, la envía a estos dos MOSFET, que luego alimentan a lo que sería a este transformador, que luego en su salida la envía a lo que sería estos diodos y esta bobina. Aquí vemos un IC Power, que es el que tiene la topología de Hall Bridge para alimentar a las distintas fuentes, para sacar ese voltaje de las distintas fuentes de voltaje del televisor LCD. Ahora vamos a explicar los circuitos de la tarjeta inverter o circuito backlight, que algunas personas le dicen. Aquí tenemos un esquema de un circuito Buck Rogers, que en la actualidad no es muy utilizado, no lo trae mucho la tarjeta, el cual tiene un MOSFET que lo controla un circuito inverter, y luego tiene dos BJT. Antes de los BJT tiene una bobina de choque, que luego estos son los que le van a dar la señal de control al transformador high voltage de alto voltaje, el cual va a enviar esas señales de ese voltaje de salida a las lámparas CCFL. Aquí vemos el circuito simplificado del Buck Rogers, donde al pasar el switch al IC Power alimentar a los MOSFET, llega y alimenta lo que sería la bobina de choque, a la bobina de alto voltaje, y luego le envía a lo que sería la carga. Aquí vemos una topología de drive directa, donde tenemos dos MOSFET que reciben la señal del circuito integrado inverter. Luego de recibir esta señal alimentan al transformador, y luego este a su vez manda la señal de salida. Aquí vemos la topología que se utiliza en la actualidad, donde tenemos una topología full bridge, el cual consta de un IC inverter y alimenta lo que serían paquetes de MOSFET que van a alimentar a lo que sería el transformador de alto voltaje para enviar esa señal de salida. Aquí vemos los componentes físicos que tiene la tarjeta inverter en un televisor LCD, donde tenemos los transformadores de alto voltaje, que son todos estos que vemos aquí. Tenemos los IC MOSFET, que son estos que tenemos aquí. Tenemos el IC inverter o PWM, que es este que tenemos aquí. Tenemos lo que es el circuito de retroalimentación, que es esto que tenemos aquí, y tenemos la salida que van a alimentar a las lámparas CCFL. Aquí vemos otra imagen de los componentes de un circuito inverter, donde tenemos la entrada de voltaje que viene de la fuente principal. Aquí tenemos el IC inversor, tenemos los FET
o MOSFET, y tenemos los transformadores de alto voltaje y la salida de voltaje que van a las lámparas CCFL. Aquí vemos que la entrada de voltaje recibe la señal B dimmer, que es la señal de brillantez, recibe también la señal de on-off, la señal de activación y una señal de 12 o 24 voltios DC. Eso lo podemos ver en la tarjeta, nos dice algunos valores que son los que van a ir a la tarjeta inverter. ¿Qué mediciones tenemos en la tarjeta inverter? Tenemos que medir continuidad en los transformadores de alto voltaje, en la entrada y en la salida, para saber si están funcionando correctamente. Revisar si hay corto en los MOSFET, ya que como estos trabajan con mucha corriente, suelen dañarse. Y revisar los voltajes del IC inverter, del circuito integrado, para saber si le está llegando ese voltaje o es el circuito integrado el que tiene una falla. Ahora vamos a ver la mainboard. Esta tarjeta controla varios sistemas como el microcontrolador, como el sonido, el sintonizador, las entradas y las salidas análogas, señal de on-off, botones de la consola, señales de video que luego irán a la T-Con. Como podemos ver, algunos de sus componentes, tenemos la sección de voltaje de regulación, tenemos el IC-LVDS, tenemos el procesador de video, tenemos la memoria NAND, memoria flash, salida para la T-Con, el cristal oscilador, sección de audio, el microcontrolador, las fuentes DC y el sintonizador digital. Aquí vemos otra tarjeta donde tenemos la entrada de la fuente, tenemos el conector de PC, tenemos el circuito Scaler, tenemos las memorias SDRAM, el circuito LVDS, tenemos la salida a la tarjeta T-Con, tenemos la memoria flash, el micro, el decoder de video, tenemos la memoria, otro tipo de memoria, tenemos el micro desentrelazadora, tenemos el conector de TV de alta definición y el decodificador. El BPU, el unidad de procesador de video. El funcionamiento de este chip es aligerar la carga que tiene el microprocesador para procesar todas esas señales de video en el televisor. El microcontrolador, por otra parte, es el chip que tiene todas las señales de control de toda el televisor. Tenemos la memoria EEPROM, que es la que guarda todas las configuraciones que tiene el televisor internamente. Por ejemplo, todas las configuraciones de color, de trama, canales, todos esos datos se guardan en la memoria EEPROM. Los IC reguladores de voltaje tienen la función de mantener un voltaje constante para alimentar a los circuitos integrados como el procesador de video, el procesador de audio, el microprocesador, entre los demás chips. Tenemos como componente dos circuitos reguladores buck antes de los IC reguladores de voltaje. Tenemos IC reguladores de voltaje, que es estos que tenemos aquí. Tenemos dos IC power que conmutan al circuito buck, que son estos IC que tenemos aquí. La memoria flash tiene como funcionamiento sincronizar lo que es el audio y el video. El circuito de audio tiene un procesador de audio que recibe las señales del sintonizador o de las otras entradas donde le llega la señal de audio, luego la procesa y la envía al amplificador de audio, que amplifica esa señal para enviarla para enviar esa señal a las bocinas. El chip LVDS procesa esas señales del televisor para luego enviar esas señales en formato LVDS a la tarjeta T-Con. Los cristales osciladores son los que le dan la frecuencia a los circuitos integrados. Voltaje presente en la mainboard. Tenemos los voltajes de 5 voltios y 12 voltios que vienen de la fuente principal. Tenemos el de 3.3, 2.5, 1.8, 1.2
tenemos tierra, tenemos la señal SDA y SSL del bus I2C con la memoria EEPROM. Tenemos la señal de cristal oscilador del micro de 16.5 MHz. Tenemos el voltaje del reset del microcontrolador. Aquí vemos algunos chips que tienen voltajes de 12 y 5 voltios. Como lo podemos ver, son los voltajes de las fuentes DC-DC. Aquí tenemos otros componentes que le llegan voltaje. Por ejemplo, tenemos en este conector que tiene una señal de on-off de PWM de 10 milisegundos. Tenemos este otro circuito que tiene 1.6. Tenemos en el conector de salida, en el pin 9, 27 y 28, un voltaje de 3.3. Tenemos también estos otros componentes de fuentes DC-DC de 2.5, 3.4 y 1.2 voltios. Tenemos la señal del oscilador. Aquí tenemos el número de parte de una memoria flash. Tenemos otros voltajes que se ven de 3.4, 1.2, la señal de reset al micro, una señal de 12 voltios. Tenemos aquí las señales que van de LVDS, del pin 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23 y 24. Tenemos un voltaje de 1.4 presente. Ahora vamos a estudiar el funcionamiento del HAS ASM, este circuito integrado. Recordemos que ya la señal ya pasó por las entradas que vimos anteriormente de PC, de HD y del sintonizador. Pasan por el filtro SAW, luego llegan a lo que sería el escalador, el procesador de video y el desentrelazador. Luego llega a lo que sería el jack ASM. Ya vamos a ver el funcionamiento. Luego del jack ASM envía a lo que sería la tarjeta TCON y luego la envía al panel LCD. El funcionamiento de este circuito integrado es el control y ajuste de blanco, control de contraste tanto para el modo de TV estándar, modo HD o el modo PC, que son todas las posibles señales de entrada de este TV, control de brillo para las señales provenientes de la PC, para las señales de TV y HD. El control de brillo lo hace el circuito integrado 7351, hace de conversor análogo digital de las señales provenientes de la entrada PC. Las señales de PC entran directamente al jack ASM sin pasar por el conversor análogo digital. Todo el procesamiento relacionado a la entrada de PC, escalamiento y conversión de la relación de cuadro 4 tercios a 16 novenos, y también tiene la generación de la señal OSD para el modo PC y para el modo de alta definición. La tarjeta TCON puede estar integrada al módulo TFT o estar separada, el cual se encarga de emitir la señal de la imagen en fila y columna al panel LCD. Las siglas TCON significan controladora de tiempo. Aquí vemos en esta imagen donde tenemos la salida hacia la tarjeta de los drivers del panel LCD y la entrada que viene la señal LVDS de la mainboard. Aquí vemos los distintos componentes que tiene una tarjeta TCON, donde tenemos los convertidores DC-DC que alimentan a los distintos circuitos integrados, como el corrector de gama. Los reguladores también sirven para alimentar a los distintos integrados. Tenemos un controlador, tenemos las memorias SDRAM y las salidas de la tarjeta TCON. Aquí vemos la señal de LVDS, el cual tiene una señal de reloj de 3.3 voltios, una frecuencia alta, tiene un voltaje de entrada pico de 400 milivoltios, y aquí vemos su forma de onda cuadrada. Para medir los voltajes o para saber si una tarjeta TCON se encuentra funcionando correctamente, tenemos que inyectar a la fuente un voltaje de 12 voltios de corriente directa en el fusible, luego medir la tensión VGH de 26 voltios aproximadamente, medir la tensión de VDD de 16 voltios y medir la tensión VGL de -6 a -9 voltios.
Aquí vemos los circuitos que tiene una tarjeta TCON. Tenemos el circuito de CDC, el convertidor de CDC que va a alimentar a los circuitos integrados. Tenemos la señal LVDS. Esta señal envía la señal LVDS en forma de filas y columnas a lo que son los drivers, como vemos aquí, que están repartidos entre filas y columnas. Y también tenemos el circuito corrector de gama, que también van a alimentar a los circuitos de driver. El circuito de corrección de gama se encarga de dar los diferentes matices a la imagen. El IC tiene un aproximado de 48 pines rodeado de resistencia. El circuito tiene en la tarjeta TCON una parte para test point. Para medir estos voltajes, la tarjeta TCON debe estar alimentada. Aquí vemos en la imagen lo que sería un chip de corrector de gama, que sería este que tenemos aquí. Aquí vemos los test points del circuito corrector de gama. Hacemos la medición con el multímetro para ver si este circuito se está comportando correctamente. Aquí vemos el chip de video de la tarjeta TCON y los puertos de salida y los puertos de entrada. En los puertos de entrada también tenemos test point para medir la señal LVDS, para saber si está llegando esa señal correctamente a la tarjeta TCON. Aquí vemos la tarjeta de driver LCD, la cual va a enviar la señal de final al circuito TFT para encender el panel LCD, darle la imagen, la señal de imagen. Aquí vemos para saber si está funcionando correctamente la señal LVDS que le llegó a la tarjeta de los drivers. Debemos medir los voltajes que vienen en la tarjeta TCON, como VGH, VGL, BL y VDD. Medir de igual forma los voltajes del corrector de gama. Aquí vemos cómo está conformado un panel LCD, donde tenemos el circuito de backlight. Tenemos que viene por un glass polarizador, tenemos un filtro de color, tenemos una matriz de negro, tenemos el circuito TFT, luego tenemos el cristal de líquido de cuarzo y tenemos otra vez un polarizador glass. Aquí vemos como la señal de los píxeles, vemos que es una señal RGB de color rojo, verde y azul, que son las señales que van a ser enviadas en filas y en columnas para dar la imagen en el panel LCD. Aquí vemos internamente cómo tiene el panel LCD, lo que son los tubos CCFL, que son alimentados por la tarjeta inverter con alto voltaje. Aquí vemos un resumen de lo que sería el procesamiento de las señales analógicas a señales digitales para enviar la señal de imagen al panel LCD. Vemos que tenemos la fuente de alimentación que alimenta al circuito inverter, como lo dijimos antes. Luego el inverter alimenta a las lámparas CCFL. El micro principal envía todas las señales de control. Por otra parte, hay un circuito de entradas de radiofrecuencia, pasa por el sintonizador, luego pasa por un conmutador de entrada que también le recibe entradas analógicas banda base. El bloque conmutador selecciona las señales de entrada, las envía al digitalizador. El digitalizador transforma las señales que vienen del conmutador en analógicas a digital. Luego pasan al escalador. El escalador es un bloque que realiza todo el cálculo requerido para adecuar las muestras de la señal al tipo de pantalla que posee la TV. Luego pasa al desentrelazador, que envía los datos de entrada direccionándolos para formar una imagen progresiva en la pantalla. Esas señales las envía a lo que serían los drivers de columna y los drivers de fila, y luego enviaré todas esas señales a la pantalla. Herramientas para reparar un TV LCD. Necesitamos tener pinzas, piquetas, destornilladores, otro tipo de pinzas, kit de soldadura,
visor óptico con luz o linterna, limpiador de cautín, estación de soldadura, pasta de soldadura Chick Quick para SMD, un kit completo de herramienta electrónica, un multímetro digital, un multímetro analógico, un tester ESR, un ring tester. Este tester sirve para medir el bobinado de los transformadores y para saber si hay un cortocircuito en una tarjeta, un osciloscopio, un medidor de capacitancia y un Smart Tweezer que sirve para medir semiconductores tipo SMD. Diagnóstico de un TV LCD. Lo primero que debemos hacer es buscar las referencias de voltaje en la fuente de alimentación, como vemos aquí. Luego verificar el voltaje de standby que viene de la fuente de alimentación, que es de 3.3 voltios aproximadamente. Luego verificar el voltaje de on-off, el cual lo envía a la tarjeta mainboard para activar el circuito inverter, que en este caso es de 3.3 voltios. Luego medir los otros voltajes de salida que se activan cuando se puentea el voltaje de on-off con standby, el cual es de 12 voltios y 12 voltios de audio. Verificar los voltajes de tarjeta mainboard de 3.3, 2.2, 1.8 y 1.2 voltios. Luego verificar la señal de bus de datos I2C con la memoria EEPROM, que es la señal SDA y SCL. Medir la frecuencia de cristal oscilador de 16 MHz del microprocesador. Medir la señal DRS de 5 voltios. Medir el voltaje de entrada de 12 y 5 voltios que van hacia los reguladores de voltaje. Verificar los pines de la memoria EEPROM. Revisar el voltaje de 24 voltios de audio. Y revisar la señal de salida de LVDS. Aquí vemos un regulador de voltaje para saber cuál es el pin de voltaje de entrada o voltaje de salida o negativo. Tenemos que buscar la especificación de parte del regulador. Aquí vemos la fuente DC que incluyen integrado, bobina y otros componentes SMD. Para saber el voltaje debemos medir la bobina para saber si está trabajando. La señal LVDS se mide con un osciloscopio. Si no se posee, medir con un voltímetro debe estar entre 1.2 y 1.8. Para medir la señal que entra a la tarjeta TCON tenemos aquí pines en forma de pares, que eso le medimos la señal de resistencia y nos deben dar un valor igual en voltaje. Aquí vemos la señal LVDS como está representada, que luego envía la información en formato de columna y fila. Aquí vemos una memoria flash donde vemos qué significan cada uno de sus pines. Midiendo la señal de data y clock deberían medir alrededor de 2.5 voltios a 5 voltios. Estos números de parte de estas memorias tienen una referencia de 24 en la inicial de sus primeros números. Tenemos la señal de clock, de data, de tierra, de PSC. Aquí podemos ver que podemos medir con un voltímetro el cristal oscilador, que debería estar alrededor de los 1.4 voltios. Si no se posee un frecuenciómetro o un osciloscopio. Aquí vemos los puntos de prueba del puente rectificador. Aquí vemos que están en los pines de corriente alterna. Para medir el capacitor principal de la fuente, aquí vemos que se coloca el cable punta negra del tester en el pin negativo del capacitor y el pin positivo en el otro pin del capacitor. Aquí vemos el Power IC de formato SMD. Aquí vemos un IC Power y un MOSFET integrado en un solo paquete. Vemos que tenemos que buscar las especificaciones del IC Power y buscar en el datasheet cuál es el pin BCC de ese IC. Luego de colocarlo, medimos con la punta roja en voltaje y colocamos la otra punta de prueba negativa en la tierra, en el pin negativo del capacitor. Aquí vemos para medir los diodos Schottky, colocamos la punta de prueba del tester en el cátodo de esos diodos. Aquí vemos chequeando el voltaje de la mainboard, vemos se encuentra la punta de prueba negativa
negra en la tierra y la punta roja en el voltaje positivo de la mainboard. Para chequear el voltaje VCC de los IC LVDS, debemos buscar su número de parte y ver cuál es el pin VCC de ese circuito integrado. De igual forma, para chequear el voltaje en la memoria NAND. Aquí vemos que al puentear la fuente Standby y Power On, arranca la fuente de PFC y obtenemos 370 voltios. Eso lo podemos medir por detrás de la tarjeta de la fuente principal con el multímetro. Solución de falla. Cuando tenemos problemas con el circuito de backlight, debemos revisar todos los componentes de la tarjeta inverter, como transformadores de alto voltaje, el IC inverter, los IC MOSFET, el fusible pico y el circuito de retroalimentación. Aquí vemos en esta imagen los pines del fusible pico y los pines de los transformadores de alto voltaje, como pines primarios y pines secundarios. Debemos chequear continuidad o resistencia y también voltaje de entrada y voltaje de salida. Aquí vemos el circuito de retroalimentación y circuito de protección de sobrecarga, que tiene un fusible de pico, transistores, resistores y diodos. Debemos chequear si no hay un corto en esos circuitos. Aquí vemos un tester para lámparas CCFL. Aquí vemos en esta imagen cómo la forma de utilizarlo para medir el voltaje de salida en los transformadores de alto voltaje. Para fallas de mainboard, debemos medir todos los circuitos integrados, como ya vimos anteriormente, para los voltajes que debemos chequear de las memorias, del circuito LVDS, del circuito del microprocesador. También debemos chequear los voltajes del circuito de audio y los voltajes de las fuentes de CDC. También se suelen dañar con frecuencia los capacitores electrolíticos SMD de acople y desacople. Aquí vemos algunos tipos de condensadores que podemos chequear para ver si están en corto. Aquí vemos también debemos chequear los cristales con osciloscopio o con multímetro. Aquí vemos testeando un capacitor en la tarjeta principal. Aquí vemos en esta imagen el puerto USB que sirve para programar las memorias de la tarjeta principal. Cuando no da video, debemos chequear los voltajes en la tarjeta TCON, como les expliqué. Debemos chequear la señal LVDS, el circuito corrector de gama. Podemos chequear los voltajes en la tarjeta mainboard para ver si están correctos. Cuando la pantalla está blanca, puede ser un problema en el cable de la mainboard que va hacia la TCON. También puede ser el cable tipo ribbon conectado a la placa TCON que va hacia las tarjetas de driver de filas y columnas. Cuando hay rayas verticales en la pantalla, puede ser problema de filtros capacitores. Debemos revisar los filtros de la tarjeta principal. Aquí vemos otro tipo de capacitores cuando hay un problema que no hay backlight. Cuando tenemos líneas en la pantalla, puede ser un problema de la tarjeta driver del monitor LCD. Para eso debemos ver si existen tarjetas de repuesto del mismo tipo de las tarjetas driver, y si no, debemos reemplazar completamente el panel LCD, ya que algunas veces viene integrado estas tarjetas driver al panel LCD. Bueno, gracias por su atención prestada. Espero que este curso haya sido de su agrado. Regálame un like y suscríbete para que estés enterado cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.